Egipto, una tierra de gloria y esplendor, pirámides que tocan el cielo, templos dorados bañados en oro y el majestuoso río Nilo serpenteando a través del desierto, llevando vida a la civilización más poderosa del mundo antiguo. El faraón se sienta en su trono de marfil, rodeado de sacerdotes y guerreros, gobernando con puño de hierro. Pero bajo esta grandeza, en las sombras de sus ciudades, un pueblo sufre en silencio. Los hebreos, esclavizados por generaciones, encadenados a la voluntad de sus amos egipcios. Con manos ensangrentadas, moldean ladrillos para monumentos que no son suyos. Cargan piedras para templos dedicados a dioses que no conocen. Sus espaldas están marcadas por los látigos de los capataces. Sus hogares son cabañas de barro, mientras sus hijos crecen sin esperanza. Pero en su desesperación, elevan sus plegarias a lo alto, y en los cielos su clamor no es ignorado. Un hombre se alza en el desierto, Moisés, hijo de hebreos, criado como príncipe egipcio, exiliado durante años, desterrado de la corte de Faraón. Ahora es un simple pastor, vagando entre dunas ardientes, cuando una visión cambia su destino para siempre. Ante él una zarza arde con un fuego que no consume. Una luz sobrenatural ilumina la arena. Una voz profunda y poderosa lo llama por su nombre. Moisés, Moisés. Tembloroso se acerca, se quita las sandalias. La tierra que pisa es sagrada. Ve a Egipto, dile al faraón que deje ir a mi pueblo. El peso de la misión lo abruma. No es un guerrero ni un rey. No tiene ejército ni riquezas. Solo un cayado en su mano y una voz en su corazón. Pero esa voz es la del Dios viviente. Moisés regresa a Egipto, acompañado por su hermano Aarón. Cruzando los grandes muros de la ciudad, atraviesan el bullicio de los mercados, el brillo de los palacios, y se presentan ante el hombre más poderoso del mundo. Faraón, envuelto en lino fino y oro, los observa con desdén desde su trono. A su alrededor, sacerdotes, magos y generales. El aire se llena de tensión. Moisés avanza. Sus palabras resuenan en la gran sala. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Un silencio helado cae sobre la corte. Luego una risa. Un eco burlón que retumba entre las columnas. Faraón se inclina hacia adelante, con ojos llenos de arrogancia. ¿Quién es ese Dios para que yo obedezca su voz? No dejaré ir a Israel. Las palabras del faraón sellan el destino de Egipto. No sabe que con su desafío ha desatado la ira del cielo. Dios responderá con poder, no con una ni dos, sino con 10 plagas que azotarán el corazón del imperio. Las aguas se volverán sangre, las bestias llenarán la tierra. Fuego y enfermedad se extenderán sobre el pueblo. Y al final, la sombra de la muerte cubrirá Egipto. Este no es solo un enfrentamiento entre un esclavo y un rey. No es solo la lucha de una nación que busca su libertad. Es un choque entre el Dios verdadero y los dioses de Egipto. Un juicio sobre la nación más poderosa del mundo. Y cuando la última plaga caiga, Egipto nunca volverá a ser el mismo. La primera plaga, el Nilo convertido en sangre. El sol de Egipto arde sobre el horizonte, reflejando su luz sobre las aguas del Nilo. El río sagrado que es la fuente de vida para toda la nación. Las barcas de los pescadores flotan sobre su cauce. Los campesinos riegan sus campos con sus aguas. Los sacerdotes egipcios lo veneran como una divinidad, pues sin él Egipto sería un desierto estéril. Pero hoy, ese mismo río será testigo de la primera gran señal de la ira divina. Moisés y Aarón caminan firmes hacia la orilla del Nilo. Allí, entre columnas de piedra y templos dorados, se encuentra el faraón, rodeado de sus guardias y sacerdotes. La confianza en su rostro es inquebrantable. Él es el hijo del dios Ra, el dueño de Egipto, y no teme a las palabras de un simple esclavo. Moisés levanta su báculo. Su voz resuena con la autoridad del Altísimo. Así dice el Señor, en esto sabrás que yo soy Dios. Con esta vara golpearé las aguas del río y se convertirán en sangre. Un instante de silencio. Luego, el golpe seco del báculo sobre las aguas. Y de inmediato el Nilo se tiñe de rojo.
Las aguas cristalinas se transforman en una corriente oscura y espesa. El hedor de la sangre se eleva en el aire. Los peces emergen a la superficie, retorciéndose en agonía antes de quedar inmóviles. Los sacerdotes gritan, los campesinos caen de rodillas. Los pescadores ven con horror cómo sus redes se tornan inútiles. El río de la vida se ha convertido en un río de muerte. Los egipcios corren en todas direcciones. Buscan agua en pozos y tinajas, pero toda el agua en Egipto se ha convertido en sangre. El caos reina en las calles, pero en el palacio del faraón, el monarca permanece impasible. Con una señal, llama a sus magos. Ellos murmuran encantamientos, vierten agua en recipientes y, con sus artes ocultas, replican el milagro a pequeña escala. Faraón sonríe con desdén. ¿Eso es todo lo que tiene tu Dios? Dando la espalda a Moisés se aleja con paso lento, dejando que su pueblo sufra las consecuencias. 7 días pasan, 7 días de sed, de desesperación, de muerte entre los peces y bestias. Pero el faraón no cede, su corazón se endurece, y así la segunda plaga se acerca. La segunda plaga, las ranas. Egipto aún se recupera del horror de la primera plaga. Los recuerdos del Nilo teñido de sangre persisten en la memoria del pueblo. Los mercados huelen a podredumbre, los campos han sido regados con aguas corrompidas, y el hedor de los peces muertos aún flota en el aire. Pero el faraón no ha cambiado. Sentado en su trono de oro, contempla las tierras devastadas y endurece su corazón. Su poder sigue intacto. Su pueblo puede sufrir, pero él no cederá. Moisés y Aarón vuelven a presentarse ante él. Una vez más la voz del Señor resuena a través de sus labios. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si te niegas, haré que tu tierra se llene de ranas. Faraón no responde, solo sonríe. Y entonces la advertencia se cumple. Desde el río y los canales, desde los estanques y las aguas estancadas, surge una invasión inesperada. Miles, no, millones de ranas emergen de las aguas y cubren la tierra. Avanzan en oleadas imparables. Saltan sobre los caminos, inundan los hogares, trepan los muros de los templos, se deslizan entre los platos de comida y las camas de los egipcios. Los sacerdotes intentan ahuyentarlas con incienso. Los soldados aplastan algunas bajo sus sandalias. Pero es inútil. No hay escapatoria. Las ranas invaden los palacios. Se cuelan en los aposentos del faraón, croando sin descanso. Se posan sobre su trono, entre sus ropas, incluso sobre su propio cuerpo. El gran rey de Egipto está rodeado por pequeñas criaturas que lo desafían. El caos se desata en las calles. Los niños lloran, las mujeres gritan, los mercados se llenan de confusión. Los egipcios no pueden comer sin hallar ranas en sus alimentos, ni dormir sin sentir su piel húmeda sobre sus cuerpos. Finalmente, el faraón cede. Entre las sombras de su palacio, cubierto de desesperación, manda llamar a Moisés y Aarón. Por primera vez sus palabras son distintas. Rogad a vuestro Dios que aleje esta plaga, y entonces dejaré ir a vuestro pueblo para que le sirva. Moisés lo observa en silencio. Luego responde, tú dirás cuándo oraré por ti y por tus siervos para que las ranas se alejen. Mañana, murmura Faraón, así se hará para que sepas que no hay nadie como el Señor, nuestro Dios. Moisés extiende su báculo y clama al cielo. Y entonces, como si hubieran recibido una orden invisible, las ranas comienzan a morir. Mueren en las calles, en los templos, en los palacios, sobre los tronos y en los mercados. El suelo de Egipto queda cubierto por montones de cuerpos en descomposición. Un hedor insoportable se apodera de la nación, pero el pueblo suspira aliviado. Las ranas han desaparecido, pero el faraón ha mentido. Cuando la calma regresa y la peste ha terminado, su corazón vuelve a endurecerse. Se burla de su promesa, los hebreos seguirán siendo esclavos. Pero en el horizonte se alza una nueva sombra. La tercera plaga está en camino. La tercera plaga, el polvo convertido en piojos. Egipto aún soporta el hedor de los cuerpos putrefactos de las ranas. Los templos han sido purificados con incienso, las calles barridas, pero el aire sigue impregnado de corrupción.
El faraón, sin embargo, permanece firme. Ha visto 2 plagas azotar su reino, pero su trono sigue en pie. Sus dioses aún lo protegen. Los hebreos siguen siendo esclavos, pero ahora el juicio se intensifica. Dios no da advertencia esta vez. No hay palabras, solo acción. Moisés alza su báculo y Aarón lo extiende sobre la tierra. Y entonces el polvo de Egipto se alza en un torbellino y se transforma en algo terrible. Desde las arenas del desierto, desde los ladrillos de las casas, desde el suelo mismo de Egipto, emerge una plaga que no puede ser contenida. Piojos, invisibles al principio, pero pronto son una marea viva. Cubren la piel de hombres y mujeres, se enredan en el cabello de los nobles, se infiltran en las ropas de los sacerdotes, se adhieren al cuerpo del faraón mismo. No hay rincón sin su presencia. Los egipcios gritan y se rascan la piel hasta sangrar. Los niños lloran, los ancianos se desploman, los guerreros se ven reducidos a simples mortales, sacudidos por el tormento. Los magos del faraón son llamados con urgencia. Con desesperación intentan replicar el prodigio, como lo hicieron con la sangre y las ranas, pero esta vez fallan. Por primera vez, los hechiceros bajan la cabeza ante el faraón. Este es el dedo de Dios. Un escalofrío recorre la corte, pero el faraón endurece su corazón. Sus puños se cierran, sus ojos brillan con desafío. No cederá ante un Dios extranjero. Las cadenas de los hebreos no se romperán, pero el castigo no ha terminado. Una nueva plaga se avecina. La 4ª plaga, enjambres de moscas. El viento sopla sobre las tierras de Egipto, pero el aire no trae alivio. La piel de los egipcios aún arde por las mordeduras de los piojos. Las heridas cubren sus cuerpos, y la desesperación comienza a nublar sus corazones. Pero el faraón no se doblega. Desde su trono, contempla su reino con furia y orgullo. Las tierras han sido golpeadas, pero su poder sigue intacto. No permitirá que un Dios extranjero lo humille. Entonces Moisés y Aarón se presentan ante él una vez más. Así dice el Señor: si no dejas ir a mi pueblo, enviaré enjambres de moscas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Faraón no responde. Sus labios se tensan, su corazón se endurece, y así la advertencia se cumple. Desde el horizonte un sonido emerge en el aire, un zumbido, un temblor en la brisa. Los egipcios alzan la mirada. Algo se mueve en la distancia. Una sombra negra se extiende sobre el cielo. El sonido crece. Un rugido furioso y ensordecedor se apodera del reino. Y entonces cae la plaga. Enjambres de moscas descienden como una tormenta viviente. Miles, millones. Cubren las calles como un velo de sombras. Se infiltran en los hogares. Se enredan en las ropas. Se adhieren a la piel. No hay escape. Las bestias rugen de desesperación. Los caballos se revuelven. Los sacerdotes se cubren el rostro. Los altares de los templos están infestados. La inmundicia y el caos reinan en Egipto. Pero en Gosén, donde habitan los hebreos, no hay una sola mosca. Por primera vez, el faraón siente miedo. Entre los muros de su palacio, con las moscas zumbando a su alrededor, convoca a Moisés y Aarón. Con la voz quebrada murmura: id, sacrificad a vuestro Dios, pero dentro del país. Moisés sacude la cabeza. No podemos hacerlo aquí. Debemos ir al desierto como el Señor nos ha mandado. El faraón respira hondo. Cede. Iros, pero no muy lejos, y rogad por mí. Moisés alza las manos al cielo. El viento cambia. La plaga desaparece. Pero cuando la calma regresa, el faraón traiciona su palabra. Una vez más, su corazón se endurece. Y así, el juicio continúa. Una nueva plaga se aproxima. La 5ª plaga. La muerte del ganado egipcio aún tiembla por la invasión de las moscas. Los templos han sido purificados, los palacios limpiados, pero el pueblo no olvida el horror que ha caído sobre su tierra. Sin embargo, el faraón sigue inquebrantable. Ha dado su palabra y la ha roto sin titubear. No liberará a los hebreos, pero Dios no ha terminado con Egipto. Moisés se presenta nuevamente ante el rey. Su mirada es severa, su voz firme. Así dice el Señor, Dios de los hebreos:
Si no dejas ir a mi pueblo, la mano de Dios traerá una terrible plaga sobre tu ganado. Morirán los caballos, los burros, los camellos, las ovejas y las vacas. Pero ni un solo animal de los israelitas será tocado. Las palabras son un juicio, un veredicto que el faraón ignora con desprecio. Y entonces la plaga cae sobre Egipto. Las llanuras y campos de pastoreo, antes llenos de vida, se convierten en cementerios al aire libre. Los caballos de los ejércitos egipcios caen sin fuerzas. Los camellos que transportan las riquezas del reino se desploman en el polvo. Las vacas y ovejas, símbolo de prosperidad y sustento, yacen inertes. El hedor de la muerte se extiende sobre la nación. Los establos están en silencio. Los campesinos claman a los dioses, ofrecen sacrificios en los templos, imploran a los sacerdotes una respuesta. Pero los ídolos de piedra no responden. El ganado de los hebreos, en cambio, permanece intacto. Una señal clara, un mensaje directo al corazón del faraón. Pero su corazón es de piedra. Mira la destrucción a su alrededor y no se conmueve. Su orgullo pesa más que el sufrimiento de su pueblo. Y así, la siguiente plaga ya se alza sobre el horizonte. Egipto no ha visto aún lo peor. La sexta plaga, las úlceras y llagas. Egipto ya no es el mismo. El reino más poderoso del mundo se tambalea. Los campos están vacíos, el ganado yace muerto, el pueblo está sumido en el miedo. Pero el faraón no se doblega. Entonces Dios ordena a Moisés y a Aarón que tomen cenizas del horno y las lancen al aire frente al faraón. Aarón obedece. Las cenizas flotan en el viento, y donde caen, se convierten en llagas supurantes. La plaga no distingue entre ricos y pobres. Los sacerdotes, los soldados, los nobles, los campesinos, todos son marcados. Las heridas cubren sus cuerpos, un dolor insoportable. Los magos del faraón, los mismos que antes replicaban los milagros de Dios, ahora ni siquiera pueden presentarse ante él. Están vencidos, pero el faraón no cede. El dolor de su pueblo no lo conmueve. Su corazón es hierro y piedra. Entonces Dios desata su furia. La séptima plaga, el granizo de fuego. El cielo de Egipto se oscurece. Las nubes se arremolinan. Moisés levanta su báculo. El trueno resuena. Y entonces cae el juicio. Lluvia de fuego. Granizo que arde con llamas. El hielo golpea la tierra con una furia nunca antes vista. Los árboles son arrancados de raíz. Las cosechas son destruidas. Los techos se derrumban. El poder de los dioses egipcios es inútil. Por primera vez, el faraón se quiebra. He pecado, murmura con voz quebrada. El Señor es justo. Yo y mi pueblo somos los culpables. Ruega a tu Dios para que cese esta tormenta, y os dejaré ir. Moisés ora. El granizo se detiene. Egipto queda en ruinas. Pero cuando el cielo se despeja, el faraón cambia de opinión. Su orgullo lo devora. Su corazón se endurece una vez más. La octava plaga. Las langostas. Egipto está al borde del colapso. Y entonces, desde el horizonte, se alza una sombra. El sonido de millones de alas oscurece el sol. Las langostas descienden como una pesadilla viviente. No queda nada. Lo que el granizo no destruyó, las langostas devoran. Cada hoja, cada espiga de trigo. El pueblo grita. La hambruna se acerca. Por segunda vez, el faraón suplicante llama a Moisés. He pecado contra vuestro Dios. Perdonadme y rogad que aleje esta plaga. Dios responde. Un viento barre las langostas hacia el mar. Pero el faraón miente otra vez. Los hebreos seguirán siendo esclavos. Entonces, Dios envía la penúltima plaga. La novena plaga, la oscuridad total sin advertencia, sin señales previas. Egipto es tragado por las tinieblas. No una simple noche, una oscuridad absoluta. 3 días sin luz. El sol desaparece. Las antorchas no iluminan. Los egipcios no pueden ver ni moverse. Egipto entero está paralizado. Pero en Gosén, donde viven los hebreos, hay luz. El mensaje es claro. El faraón, una vez más, cede en apariencia. Podéis ir, pero dejad aquí vuestro ganado. Moisés no acepta. No quedará ni una pezuña en Egipto. La ira del faraón estalla.
Si vuelves a presentarte ante mí, morirás. Moisés lo mira fijamente. Lo has dicho bien, no volveré a ver tu rostro. Pero la última plaga aún está por caer. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. La noche cae sobre Egipto, y con ella la sombra de la muerte. Moisés advierte al faraón: a la medianoche Dios pasará por Egipto y todo primogénito morirá, desde el hijo del faraón hasta el del más humilde esclavo. Pero en Israel no se oirá ni un solo llanto. El faraón no escucha. Entonces Dios ordena a los hebreos: tomad un cordero sin mancha, sacrificadlo y untad su sangre en los dinteles de vuestras puertas. Así, cuando pase el ángel de la muerte, os verá y pasará de largo. La medianoche llega, y con ella el silencio absoluto. Luego, el primer grito, y después otro y otro. Egipto entero despierta en llanto. Desde el palacio hasta las aldeas, la muerte ha tocado cada hogar. El faraón se levanta. Su primogénito yace sin vida. Su poder no pudo protegerlo. Ha perdido. Entre sollozos manda llamar a Moisés y Aarón. Idos, marchaos de Egipto. Llevad vuestros rebaños, vuestras familias. Servid a vuestro Dios, y bendecidme a mí también. Los hebreos, después de siglos de esclavitud, son libres. La noche los cubre mientras salen de Egipto. El éxodo ha comenzado. Epílogo: el mar rojo y el juicio final. Egipto está devastado, pero el faraón, en su ceguera, cambia de opinión una última vez. Con su ejército, persigue a los hebreos hasta el mar rojo, pero Dios abre un camino entre las aguas. Los israelitas cruzan en seco, los egipcios los siguen, y el mar cae sobre ellos. El faraón, que desafió a Dios, queda sepultado bajo su propia arrogancia. Los esclavos ahora son un pueblo libre. Dios ha cumplido su promesa. Egipto, alguna vez el reino más poderoso, ha sido humillado. Y la historia de las 10 plagas quedará escrita por siempre. Un testimonio de la justicia de Dios. Un recordatorio del destino de los que endurecen su corazón. Fin. Y así termina esta historia. Pero su mensaje sigue vivo. Si este video te impactó, en Fe Esperanza encontrarás muchos más relatos que fortalecerán tu fe y te harán reflexionar. No dejes que esta historia sea la última que escuches. En nuestro canal hay más videos esperándote, llenos de conocimiento, inspiración y verdad. Así que haz clic en otro video ahora y sigue explorando con nosotros. Nos vemos en el próximo.